Bien, entonces, nos quedaba el diagnóstico 2, alteración de la B comunicación, está relacionado con la interrupción abrupta del flujo sanguíneo cerebral, manifestado por cefalea intensa, ¿sí? 8/10, según escala de EVA. El objetivo, obviamente, siempre va a ser restablecer la comunicación, en este caso, mediante el control del dolor. Bien. ¿Qué haríamos ahora como intervención de enfermería? Este paciente, acuérdense que va a recibir un trombolítico. ¿Qué tendría que tener? Un acceso venoso. Un acceso Muy bien. venoso periférico. Bien. Estos tipos de pacientes vamos a tener un acceso venoso periférico, ¿sí? Pero bueno, como vamos a controlar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria del paciente, acuérdense que también se va a ver afectada por la isquemia, le vamos a poner oxígeno, ¿sí? Le vamos a controlar el estado neurológico del paciente, o sea, eso estamos haciendo casi casi en el mismo momento, y le vamos colocando el acceso venoso periférico. ¿Sí? Este paciente necesita un acceso venoso periférico, obviamente, para recibir el trombolítico. Por lo tanto, controlar la frecuencia respiratoria, acuérdense que a veces la frecuencia respiratoria se puede ver afectado por todo este metabolismo, alteración o el déficit del metabólico cerebral. Le vamos a poner oxígeno a bajo flujo, porque de alguna manera va a ayudar si va poco, ¿sí? Que ayuda un poquito más, y a veces también ayuda a la ansiedad del paciente. Voy a ver los estados neurológicos del paciente, o sea, cómo ingresa el paciente, en lo cual para después tener un basal, si el paciente se complica aún más su estado neurológico, se quiere decir que el vaso sanguíneo afectado es importante. Le coloco la acceso venoso periférico, perfecto, porque vamos a precisar. ¿Qué más? Después tengo que hacer esto, verificar la tensión arterial, acuérdense que tengo que estar seguro de que la tensión arterial esté dentro del criterio para yo poder administrar, ¿sí? El trombolítico. Entonces, una vez que ya verifico, examino el peso corporal del paciente. ¿Por qué necesito saber el peso corporal del paciente? Para la dosis. Para dar la dosis, ¿sí? Parte de ver qué dosis recibe el paciente va a depender del peso corporal del paciente. Por lo tanto, tengo que examinar, tengo que saber el peso corporal del paciente. A veces el paciente no lo puedo pesar porque el paciente no se encuentra como para movilizarlo. Pero bueno, podemos preguntar al familiar, al mismo paciente, cuál es su peso habitual, ¿sí? Por lo tanto, tener un rango de cuál es su peso. ¿Por qué? El tema es no ponerle de menos, porque yo tengo como máximo 90. Pero si yo le pongo de menos, de acuerdo al peso, no me va a generar el efecto que tenga que generar el TPA. Bueno, una vez que examino el peso, que preparo la medicación y todo, ¿qué hago? Administro el 10% del TPA en bolo en 1 minuto. ¿Sí? Ya tengo la vía periférica, ya examiné el peso, preparo la medicación, un 10% se lo paso en bolo. Vamos a seguir teniendo más intervenciones. Una vez que le paso en bolo, ¿qué hago? Inicio por bomba de infusión el 90% restante del TPA en 1 hora. Verifico que el flujo del TPA esté programado para infundir en 60 minutos. Eso van a ver ustedes cuando tengan la bomba de infusión. Yo le agrego más cosas porque para que ustedes vean que uno sí o sí tiene que planificarse como enfermero, que si pongo en una bomba de infusión, pongo alguna medicación, más de esta característica de la medicación, necesito verificar que programé bien el dispositivo, porque si lo llego a programar no de manera adecuada, puedo complicar, ¿sí? Pasar en menor tiempo una medicación en la cual tiene sus riesgos. Por lo tanto, siempre antes de iniciar la infusión, verifico que esa bomba esté programada adecuadamente. Monitorizar constantemente los signos vitales. Acuérdense que esos signos vitales me van a
me van a generar a mí si existen cambios bruscos o no, pero es importante, porque estoy pasando una medicación bastante compleja. Por lo tanto, es necesario controlar esos signos vitales de manera continua. Y revalorar el estado neurológico, ¿sí? Siempre el estado neurológico yo lo tengo que ir evaluando. ¿Por qué tengo que ir evaluando el estado neurológico? Porque yo teniendo un estado neurológico basal, cómo recibía al paciente, después pasando el tiempo, yo voy a ver si ese paciente quedó con estado neurológico estable o se agregaron más estados neurológicos o déficits neurológicos, en la cual me está diciendo a mí que el cuadro se está complicando aún más. Cuando más manifestaciones neurológicas aparecen, más complicado es el cuadro que el paciente está, o sea, está evolucionando de manera compleja. Por eso es tan importante que uno tenga que ir revalorando el estado neurológico del paciente. El paciente que por ahí habla menos que lo que hablaba al principio, que no responde a estímulos verbales, ¿sí? El paciente está somnoliento y no lo estaba. O sea, todas esas cosas me va a llevar a mí a que el estado neurológico del paciente se está complicando. Bien, y un potencial, ¿qué les parece a ustedes un potencial de este paciente? En esta situación, en este cuadro agudo, o en esta situación aguda del paciente. ¿Cuál sería un riesgo potencial? ¿Qué les parece? ¿Qué puede generar en el paciente alguna situación de riesgo que tenga el paciente ante este escenario? ¿Qué les parece que el paciente puede tener peligro? A ver, acá aparece a ver, el chat que dice... Sí, acá me pregunta si se puede utilizar la escala de Glasgow, de alguna manera tengo la valoración neurológica del paciente. Sí, Glasgow va a ser, no, en este caso Cincinnati no me va a dar ninguna ayuda, pero si yo quiero neurológicamente evaluar al paciente, y si ese estado neurológico se está estable o se complica aún más, me lo va a evaluar la escala de Glasgow. ¿Sí? Podemos utilizar la escala de Glasgow. Bien, acá dice riesgo que aumente el trombo. Sí, puede ser, pero hay otro, si yo digo, hay otro riesgo potencial acá que uno tiene que estar atento porque puede generarse en este paciente. La hemorragia. Acuérdense que la TPA, el trombolítico, uno de los efectos adversos más frecuentes es la hemorragia. Por lo tanto, este paciente en esta situación, un riesgo potencial sería la hemorragia. ¿Sí? Sí, acá me pone necrosis de las células. Lo que pasa es que yo... la necrosis celular se debe a la isquemia prolongada. Pero yo en sí, ¿qué puedo llegar a hacer si se necrosan si ya le hice el trombolítico, tengo que esperar el efecto? ¿Cómo sé yo que hay más necrosis de células? Los riesgos potenciales que a mí me tienen que generar de enfermería es qué situación tiene el paciente ahora que puede generar algo que complique la situación. En este caso, un paciente que está con una ACV en evolución, con una serie de trastornos neurológicos, donde de aparte requiere de un trombolítico indicado por el médico, y ese trombolítico tiene como un efecto
colateral frecuente la hemorragia. Yo tengo que estar atento a esa situación. En la hemorragia no está, pero tengo que estar atento. Por eso es uno de los diagnósticos potenciales que este paciente en particular tiene. ¿Sí? Entonces, podemos generar el potencial, espere que yo le pongo otra vez, acá. Riego potencial AB circulación, y ahí aclaro cuál es el riego potencial que me afecta a la circulación, o que me va a alterar la circulación, es la hemorragia. ¿Y cuál sería la etiología? Efecto colateral del TPA. ¿Sí? Ese efecto colateral del TPA es el origen, de alguna manera, del riego potencial de hemorragia. ¿Cuál sería el objetivo? Voy a alertar precozmente signos y síntomas de hemorragia. Acá ya no puedo poner evitar, porque es un efecto colateral del fármaco. Por lo tanto, al ser un efecto colateral del fármaco, yo por más que pueda evitarlo, no lo voy a poder evitar. Por lo tanto, ¿qué es lo que me queda a mí? Estar alerta a que aparezcan signos y síntomas de hemorragia. Al estar alerta, puedo actuar precozmente. Pero acá, evitar o prevenir, no voy a poder. Ni evitar ni prevenir la hemorragia. Porque es parte del efecto colateral del fármaco. ¿Qué intervención hago? Bueno, controlar los signos vitales. Acuérdense que los signos vitales me van a manifestar cambios hemodinámicos, por lo tanto, una TA que disminuya, ¿sí? Me va a indicar que puede llegar a haber una hipovolemia, ¿sí? Una frecuencia cardíaca que me aumenta, ¿sí? Me está generando de que necesitan una frecuencia mayor de cardíaca para que el corazón bombee un poco más, por lo tanto también puede llegar me está demostrando, ¿sí? Que puede haber un trastorno de hipovolemia. Valorar el estado neurológico del paciente, un paciente que está con hemorragia y más con una complicación de ACV, su estado neurológico se puede ver afectado. Monitorizar cambios en color, a veces un paciente que está con hemorragia me puede generar un color pálido, el paciente, piel fría, el relleno capilar es lento, ¿sí? Si yo tengo un relleno capilar, por eso todos estos cambios, yo tengo que tener un valor basal, en lo cual después si hay cambios importantes, hace que a mí me indiquen de alguna manera de que algo está pasando, ¿sí? En una hemorragia estas cosas suceden, cambia de color de la piel, la temperatura de la piel también se ve afectada, el relleno capilar es lento, perdón. Por lo tanto, son todos intervenciones o signos que a mí me van a alertar si algo está pasando. Puedo agregar como mantener una permeable el acceso venoso periférico. ¿Por qué? Porque si yo tengo que trabajar con el paciente porque se me descompensa por la hemorragia, tengo que tratar que este paciente, el acceso venoso periférico que tiene, ¿sí? sea permeable, sea viable, porque si no, no voy a poder trabajar con este paciente para poder estabilizarlo. No sé si agregar alguno más. Bueno, verificar si los sitios de punción, tanto sea la del acceso venoso periférico, si tiene sonda vesical, características de la orina, ¿sí? Tengo que verificarlo, verificar minuciosamente. ¿Por qué? Porque acuérdense que me pueden estar indicando que hay una hemorragia, ¿sí? Si está orinando con sangre el paciente, puede ser, ¿sí? Un signo de que en este paciente está desarrollando o está en evolución una hemorragia a efecto, ¿sí? del colateral del fármaco.
Bien, ahí, bueno, ahí ya tenemos los dos diagnósticos más básicos. Después pueden generar también diagnósticos en la fase no aguda. Acuérdense que el paciente está con algún trastorno o alteración motora. Bueno, uno también genera cuidados en ese paciente, pero ya en la fase no aguda. Esto lo que hicimos hoy es en la fase aguda del paciente. Tratamos primero la tensión arterial, porque si no, no tenía criterio para la administración del trombolítico. Después tratamos a la cefalea, que era consecuencia, que era causada por disminución del flujo cerebral. Por lo tanto, como había que administrar trombolítico, ¿sí?, se fue pautando paso a paso para poder administrarlo. Y después generamos un potencial que dijimos, bueno, si 7 pacientes le estamos administrando trombolítico, un riesgo que puede tener este paciente es una hemorragia. Bueno, esto es un pantallazo general de cómo tratar un ACV isquémico. Un ACV en sí vimos todo en general, toda su explicación, y vimos en el caso clínico un ACV isquémico porque es el que más vamos a ver, el que más vamos a trabajar a nivel clínico, ¿sí? El otro ya dijimos que era muy, muy, muy complejo. ¿Alguna duda? Hasta ahora bien, profe. Ahora hay que ponerse a hacer el caso, ahí aparecen las dudas. Pero siempre tengan en cuenta esto: cuando yo voy a generar los diagnósticos en un caso de ACV, siempre tengan en cuenta esto de que la TA esté correcta o esté dentro de los parámetros que debe generar el criterio para administrar TPA, si es que está indicado TPA en el caso clínico. Y si no, a veces puede ser un ACV transitorio, y que el paciente igual ingresa con dolor, y en ese caso, si no está indicado en el caso clínico el TPA, obviamente que lo primero que se va a tratar es el dolor, que en algún momento alguien de ustedes me dijo, podemos tratar el dolor primero, pero bueno, en este caso, como el dolor estaba relacionado con la obstrucción o con el flujo sanguíneo interrumpido, la única manera de poder solucionar eso era ya estaba indicado en el caso clínico el trombolítico, pero tenía la TA aumentada, por lo tanto no podíamos aumentarle el trombolítico. También dentro del trombolítico, a veces el paciente continúa con cefalea, porque a veces la cefalea deja un residual. También pueden agregar ustedes que se puede administrar después de todo eso algún analgésico para aliviar, ¿sí?, el malestar, la cefalea, porque a veces tardan en recuperar o tardan en establecer todo lo metabólico, y la cefalea a veces sigue. Y un paciente con un 8/10 es un paciente que altera todo su organismo por el dolor. Bien. Estaríamos entonces viéndonos mañana para ver meningitis y hepatitis, que es el último tema, ¿sí? Yo después les paso el link, va a ser a las 8:15, y sería el último tema, y después ya no nos queda el lunes feriado. Claro, claro, Natalie. En caso de que no tuviera una indicación de trombolítico, ahí el diagnóstico por jerarquía, en este caso, y que no tuviese tampoco esa TA tan alta, tenemos que tratar el dolor, porque supongamos que sea un ACV isquémico transitorio, que un paciente que empieza con dolor con cefalea intensa, que no sea de 8, que sea de mucho menos, o que sea de 7, y con algunas alteraciones neurológicas, lo primero que trato de todo eso del paciente, que es el dolor, porque las alteraciones neurológicas
nada, son posteriores, ¿sí? Sí, Daniela, por lo menos no tengo nada. Hoy me voy a conectar con la coordinadora, con Ingrid, para ver si cómo va a ser el parcial. Por ahora el modelo de parcial va a ser el mismo, similar al primer parcial. No creo que llegamos a practicar alguno porque veo si hago alguno o si tengo alguno guardado, porque el sistema es el mismo. Yo les aconsejaría a los que tienen por ahí dificultad todavía como para cargar en el Classroom, que lo bajen al parcial. El día del parcial lo bajan al escritorio y ahí lo completan. Después lo graban en el escritorio, ¿sí? Con el mismo, todo como lo bajaron, lo graban y lo suben al Classroom como suben el trabajo práctico, el caso clínico. Todo ese tiempo que ustedes tardan en todo ese proceso también lo tienen que tener en cuenta cuando hacen el parcial, ¿sí? Porque, nada, se encuentra con esa dificultad en el momento del parcial y en el momento parcial tendría que estar, ustedes tienen que tener los menos problemas posibles, o sea, el parcial es dedicarse al parcial ese día, pero el tema de cargar y descargar es lo mismo que hacen ustedes con los casos clínicos, ¿sí? Así que eso tendrían que ver. Por lo tanto, mañana veríamos entonces meningitis y hepatitis, y después no tenemos más fecha, porque ya después la próxima fecha es miércoles, que es el día del parcial. Así que mañana meningitis creo que es cortito, así que lo vemos y si hay alguna duda de algunos temas, los vemos mañana y después yo ya lo estaría informando a ustedes en la fecha, en la hora y a la última, si hay algo más para explicar del parcial, por ahí les voy a pedir generarle algún Zoom así de 40 minutos como para darle una explicación. Pero caso contrario, va a ser similar al parcial anterior, el tiempo yo creo que va a ser el mismo. No sé si hay video, por ahí lo diferente es que no hay video, porque no hay video para todo tampoco. Esto fue que justo fue algo que pareció un video, pero no siempre es video. Por ahí es un caso clínico que lo tengan que resolver ustedes leyendo. 3 horas me piden acá. Sí, la verdad que yo no decido por eso, pero depende de la complejidad. Por ahí si ya es un caso que tiene... Lo que pasa es que por ahí yo creo que le bajaron un tiempo, 1 hora, porque como el video lo veían el día anterior, quizás si hay que leer el caso clínico, por ahí aparecen las 3 horas. Nada, yo lo voy a proponer a la coordinadora. Acá la que decide es la coordinadora. Y ver también la necesidad de todos. Yo no sé si los otros grupos también tuvieron dificultad en el tiempo, ¿sí? Cuando son casos por ahí aislados, no ayuda. Cuando todos generan esta situación, esta necesidad de que faltan más tiempo, como pasó el cuatrimestre pasado con el primer parcial, dieron 2 horas y no llegaban. Entonces en el segundo le agregaron 1 hora más porque fue general la necesidad. Bueno, bueno, nada, lo estamos viendo mañana. Yo si puedo les paso ahora Sí.